Bueno, llegó el 29 de noviembre, día de explicaciones, porque hoy comenzaron las audiencias imputativas a 8 personas a quienes la Fiscalía de Delitos Complejos de Santa Fe considera que formaban parte de una asociación ilícita que utilizó el Estado provincial santafesino para cometer una serie de delitos. El más grave, el espionaje o presunto espionaje ilegal. Y en esta empresa criminal colocó a Marcelo Fabián Saín, ex ministro de Seguridad, en el lugar de jefe de esa asociación ilícita y a otras 2 personas en el rol de organizadores y a otros 5 como miembros. Antes de ir a las placas, una breve reseña de lo que estamos hablando, una investigación que comenzó allá por marzo del 2020, cuando el la pandemia, Héctor. Sí, claro, el subdirector del organismo de investigaciones, Víctor Moloesnik, denunció ante la justicia y ante el MPA una serie de hechos irregulares, presuntamente ilícitos, que se habían producido en el organismo, en el técnico del MPA en Rosario y puntualmente en la oficina de Débora Coticini, que era la jefa de inteligencia criminal del MPA. Esto daba cuenta de, perfilamientos sin autorización judicial, compilación de información sin que un juez lo requiera, compilación o producción de datos personales para uso propio, para uso político. Declararon tras esa denuncia varios policías integrantes del organismo de investigaciones y fue tomando cuerpo el legajo. Lo que antes se llamaba el expediente, hoy se llama legajo fiscal. En ese legajo fiscal tuvo un punto cúlmine muy importante el 26 de noviembre del año pasado, cuando se allanaron las dependencias del Ministerio de Seguridad en Rosario. Ahí estamos viendo imágenes, esto ocurrió en Rosario hace casi un año, un poquito más de un año. En Rosario se secuestró documentación, se secuestraron elementos como pendrives electrónicos, digamos. ¿Eso había sido un fin de semana, Héctor? No, esto fue un viernes. Un viernes. Esto fue un viernes, Sergio. Se secuestraron 8 bolsas de consorcio con documentos triturados. ¿Vieron esas maquinitas que hacen los fideitos que se ven en las películas de la mafia? Hay que ponerse a armarlos ahora. ¿Cómo? Hay que armarlos ahora. ¿Cómo armarlos? No se van a poder. Para ver qué dicen. No, es imposible la reconstrucción. Yo pregunté eso. ¿Sí? Con la misma inquietud tuve yo. Sí, pero sí, ahí está toda la posta. Es imposible la reconstrucción porque se mezclaron los papeles triturados de un documento con otros documentos. Sí, claro, no es que cayeron todos los documentos en una bolsa de consorcio y que vos podés tomártela. De hecho, el FBI ha desculado crímenes muy complejos haciendo por armar eso. Claro. Los grandes organismos técnicos pero por eso te lo de digo, investigación lo han hecho. Si lo lograsen armar, hay un montón. Igualmente queda cuenta esto. Es uno de los hechos imputados el día de hoy en la audiencia que se está desarrollando todavía en General López y Saavedra aquí en Santa Fe. También se adjudicó, se le reprochó como tema penal la destrucción de documentos públicos. Decíamos esto, que el 26 de noviembre del año pasado, un hecho cúlmine, el secuestro de información, el secuestro de las bolsas de consorcio repletas de documentos triturados, destruidos, y de secuestros de teléfonos celulares, sobre todo los de los principales asesores de quien ya no era nada en el Santa Fe a nivel institucional, Marcelo Saín, porque ya había sido destituido como jefe del organismo de investigaciones. Bueno, muchas conjeturas, mucha evidencia que fue circulando todo este tiempo por los medios de comunicación, estaban en manos de los imputados y de los querellantes, por supuesto de los fiscales. Esta información, por lo tanto, la usina pudo haber venido de cualquiera de esos lados, sobre todo aquellos periodistas que decidieron publicar estos audios o esta información. En mi caso he publicado audios que tenían relación al objeto procesal, que tenían relación con lo que investigaban, el presunto espionaje ilegal o la utilización de información reservada para un uso que no era el legal. Lo aclaro porque hay otros colegas que han utilizado audios que hacían referencia a otras circunstancias. Que nada tenía que ver. Allá ellos, yo no
no los cuestiono, pero me parece que hay que hacer foco en lo que se investigó desde la justicia. Vamos ahora sí a la placa, señorita Cintia. Espionaje ilegal, imputados. Hoy el fiscal Ezequiel Hernández imputó a Marcelo Fabián Saín por su condición de jefe de una asociación ilícita destinada a producir varios hechos delictivos utilizando la estructura del Estado provincial, entre ellos la compilación, producción, almacenamiento de información sobre personas físicas y o jurídicas, utilizando fuentes abiertas, cerradas, públicas y privadas para esa compilación. Ejemplo, Facebook es una fuente abierta, pública. Otra fuente pública podría ser una constancia de inscripción en AFIP. Uno puede acceder a cualquiera con un DNI. Yo tengo el DNI tuyo, Sergio, puedo ver tu constancia de inscripción. No puedo ver en todo caso tus movimientos, obviamente, tus movimientos económicos, cuánto pagás de ganancias, si pagás ganancias y todo eso. Eso ya forma parte de una fuente pública, pero con datos reservados. También se usaron estos datos en alguna que otra oportunidad. Informes catastrales, informes de la EPE, informes de los municipios, informes del Registro Nacional de la Propiedad Automotor, informes de AFIP, informes de migraciones para saber cuántas veces saliste del país. Por ejemplo, a Maximiliano Puyaro, que fue perfilado él y toda su familia y todo su entorno, se le constató en el dossier reservado todas las salidas que tuvo al exterior durante un tiempo determinado. También, por ejemplo, se hizo esto con Rolando Galfrascoli, también se hizo esto con Jorge Ernesto Molina, secretario general de UPCN, también se hizo con Scaglione, el jefe empresarial de la capital en Rosario, entre otros. Vamos con la placa, continuamos viendo la placa. Ahí hacíamos Marcelo Saín en condición de jefe. Organizadoras, Nadia Schuchman, quien estaba a cargo del área de control policial. ¿Por qué no hoy se hizo una convocatoria de organismos de derechos humanos en la esquina de la Fiscalía Provincial? Y Débora Coticini, que estaba a cargo del área de inteligencia criminal del organismo de investigaciones, quien era la pata principal de la estructura que según la Fiscalía define delictiva, de esta empresa delictiva, era la pata dentro del organismo para generar información reservada. ¿Por qué? Porque tenían claves. ¿Te acuerdas la clave de Tognoli que decían, con esta clave Tognoli supo, hizo una consulta en el registro de la propiedad automotor para saber si un vehículo era de un narco o no, y en todo caso avisarle a ese narco si fuerzas federales lo seguían o lo estaban investigando? ¿Se acuerdan que fue Sí. el uso de la clave estuvo en la picota en aquel momento por la importancia que tenía? Bueno, Débora Coticini y Nadia Schuchman tenían poder de disposición sobre ciertas claves que posibilitaban tener acceso directo a fuentes públicas y privadas, abiertas o cerradas, para la conformación de perfiles. Vamos a seguir con los miembros en la placa. Milagros Bernard, Agustina Mulén, Pablo Álvarez, Diego Rodríguez y Germán Montenegro. Hay que decir que los primeros tres, Saín, Schuchman y Coticini, están representados, Saín, Schuchman y Mulén están representados por el doctor Hernán Martínez, que les aconsejó declarar vía Zoom. Ajá. Ni Mulén ni Montenegro declararon, se negaron a declarar, que es una facultad que el código les da para defenderse o para no dar ningún tipo de respuesta al requerimiento fiscal. Pero Marcelo Saín sí declaró. Dijo: yo no voy a contestar preguntas referidas a los hechos que se me imputan. Esto lo aclaro. Forma parte de 2 o 3 consultas que yo realicé a última hora para intentar reconstruir lo que se dijo. No vi la audiencia, no tuve acceso a la audiencia. ¿A qué hora terminó la audiencia? De Saín cerca de la 1 de la tarde. Y claro, todavía tenés para averiguar más cosas. Sí, igualmente 3 fuentes me dijeron que Saín dijo que, justificó el accionar, dijo que todo fue legal,
que dijo que había una batalla contra el crimen organizado en la provincia, que ellos la encabezaron y que todo lo que se hizo desde el Ministerio de Seguridad estuvo en conocimiento o se trasladó todo ese conocimiento al gobernador Omar Perotti, que estaba al tanto de todo lo que sucedía en el Ministerio de Seguridad. Y dijo algo así como: no creo que sea necesario aportar los audios privados que yo tengo con el gobernador para acreditar que el gobernador estaba al tanto de todo esto. Un mensaje hiperfuerte, sí, político, tal vez no, tal vez con alguna relevancia jurídico-penal en algún momento, pero hoy con una relevancia política importantísima. Otro dato muy importante, que en la imputativa a Marcelo Saín, en el que se le despliegan todos los elementos, la evidencia de cargo, como se llama, en la página 10, en la primera parte de la página 10 de la imputativa, que tiene 64 páginas, se referencia el perfilamiento que se hizo sobre Maximiliano Puyaro. Se dice que a Puyaro se lo perfiló a él, a sus hermanos, a su pareja o a su señora, a su esposa, las empresas de sus hermanos, su grupo íntimo dentro de la política, su grupo íntimo dentro de la estructura del Estado, del área de seguridad, y las empresas de los hermanos. Además de las salidas que hizo fuera del país con el detalle que aportó Migraciones. Bueno, también se aportan textuales de los mensajes de audio donde se hacía referencia: hay que ir a fondo con el perfil de Puyarito, hay que ir y cosas por el estilo. Y ahí el fiscal hace una valoración. En la imputativa a Saín dice: hay que tener presente que en el contexto en el que se da el perfilamiento a Puyaro coincide con una campaña mediática, coincide con una disputa política que enfrentó y sigue enfrentando a Puyaro con el ahora diputado nacional Roberto Mirabella. Y coincide además con una serie de fake news publicadas por medios por perfiles, estos perfiles que duran nada, un mes y después desaparecen, en redes sociales. Coincide temporalmente. Ahí se aporta un dato muy relevante que no está aportado en el resto de las imputativas. Yo leí las 8. No, leí 4, las que ya sucedieron. Las otras desconozco porque no sucedieron. No se llevaron adelante todavía. Leí 4. Digo que leí 4 porque ya una vez que suceden, las partes la pueden compartir. No es ningún delito, claro, conocer esto. O el imputado, o el fiscal, o el querellante puede hacerlo público. Te lo puede decir: acá está, porque esto ya sucedió, esto es lo que se imputó. En la única que se hace referencia, en la única imputativa que se hace referencia a esta coincidencia temporal de el contrapunto político intensísimo entre Mirabella y Puyaro, en la imputativa Saín. Y además se hace esta referencia a la posibilidad de utilizar información para la destrucción, creo que se utiliza esa palabra incluso, de una persona elegida por el pueblo, en este caso un legislador. Ahí se pone por primera vez en un escrito judicial un nombre propio del gobierno muy fuerte, muy vinculado a el gobernador. De hecho, dijimos que Saín hoy dijo: todo lo que hice, se va adelante con mi equipo, lo puse en conocimiento siempre al gobernador Perotti. Espionaje ilegal. Los hechos atribuidos: infracción a la ley de inteligencia, esto que hablamos, compilación, producción, almacenamiento de datos sobre personas físicas y jurídicas sin ningún requerimiento o paraguas legal. No lo pidió ni un fiscal, no lo pidió ni un juez. Perfilamientos a empresarios, políticos, jueces, fiscales, dirigentes sociales, organismos públicos, medios de comunicación y periodistas. Aclaro una situación más. En la imputación de hoy se agregaron perfilamientos que se hicieron sobre otro grupo de personas que no estaban dentro de los 661 que habían trascendido el verano pasado, en donde estaban muchísimas personas conocidas. Estaba Puyaro, Gal Frascoli, entre otros. Estaba Paco Garibaldi, me voy acordando de alguno. En esta segunda, ¿saben quién aparece? Omar Perotti.
El gobernador. Daniel Angelici, entre otros. Y después aparecen un sinnúmero de empresas, muchas vinculadas a los puertos rosarinos, a los puertos privados rosarinos, a sus CEOs, a sus principales directores y a sus y a las personas jurídicas. O sea, hay más de 661 Más. No los conté porque la verdad que son muchísimas la descripción. Por ejemplo... Mucha infraestructura para eso. Lo que hace mucha. Lo que hace el fiscal es poner, por ejemplo, los casos más relevantes, hace una descripción de 10, 12 casos relevantes y después dicen, también se perfilaron a empresarios de la salud. Lo cita. Medios de comunicación, lo cita. Al grupo Scaglione perfilaron a Scaglione, a la mujer, a las empresas de la mujer, al grupo Villavicencio y a las personas que forman parte de la estructura del directorio de Villavicencio, en Rosario. Lo que voy recordando de los apartados que hizo el fiscal Hernández para la imputativa de hoy. Después hay un apartado de personas, organismos públicos, municipalidades, vecinales, dirigentes sociales, políticos, un montón, abogados, un montón, periodistas, entre ellos Andrés Abramovsky, que es un periodista de policiales del diario La Capital, Claudio Fantini, que es periodista, columnista de internacionales de, entre otros medios de LT10, del Cuarto Poder en horas de la mañana, Nahuel Caputo, está citado el caso Caputo, cómo Saín le pidió a su grupo más íntimo, le trasladó, dijo, el gobernador vería con buenos ojos una pesquisa penal contra Nahuel Caputo, y nos autorizó a pedirle a Gabriel Somaglia, secretario de Justicia, las carpetas para ir generando los perfilamientos, las carpetas de personalidad jurídica para tener esa información. Hecho que hemos contado aquí, incluso cómo fue la relación Caputo con Scaglione cuando Caputo intentó comprar el paquete, una porción del paquete del diario La Capital en Rosario. Ahí habíamos dicho que se había vencido la garantía, pero que en eso no merecía un reproche penal, en todo caso un reproche civil. En otro momento lo podemos refritar. Hace toda una descripción y después hace toda una descripción de otros casos. De casos, digamos, que tuvieron, por ejemplo, una consulta en Sudamérica o en Gnosis, que son fuentes privadas que vos pagás y te da una descripción patrimonial. Por ejemplo, Sergio Ferreira es usuario de la EPE, usuario de la EPE, tiene este teléfono celular, este carnet de conductor, tiene una casa, tiene datos sensibilísimos. Y es una primera aproximación a tu patrimonio. Es una primera aproximación a tu patrimonio. Y después hay otros hechos, ahora sí, por favor, Cintus, la placa de vuelta. Después hay otros hechos imputados. Los perfilamientos, como dijimos, a empresarios, políticos, jueces, fiscales, dirigentes sociales, organismos públicos, medios de comunicación y periodistas. La desactivación del sistema redes de investigación criminal. Esto es, en otro momento lo podemos contar con detalle, pero es desactivar un sistema de investigación criminal en pos de utilizar todo ese recurso humano para hacer perfilamientos. Se abandona esta política estatal de investigación criminal para poner, según la Fiscalía, a disposición ese personal en otra área del Ministerio de Seguridad dedicada a tener una clave de acceso a fuentes públicas y privadas para hacer perfilamientos. Violencia institucional. Epa. Hoy hubo una movilización de organismos de derechos humanos en General López y Saavedra, en defensa de Nadia Schuchman, una militante de hijos muy reconocida, fue además funcionaria del área de derechos humanos de Antonio Bonfatti en la gestión de Juan Lewis, y diciendo es víctima de un lawfare. Es raro porque el Foro contra la Impunidad y la Justicia dice que Nadia Schuchman es víctima del lawfare, los otros 7 no. O no los mencionan los otros 7. No dice este grupo es víctima del lawfare. Nadia Schuchman es víctima del lawfare. Ahí es una cosa rara. Nadia Schuchman tiene todo un bagaje, una experiencia, un recorrido en derechos humanos importantísimo. El fiscal Hernández
hace 7 descripciones de hechos de violencia institucional aberrantes que estaban en conocimiento de Schuchmann, de Saín, de Diego Rodríguez y de Mariano Olivieri, que estuvo a cargo del área de control policial, en donde, por ejemplo, dicen hay que hacerse los boludos cuando un abogado anoticia que le estaban pegando a un detenido menor de edad en Rosario, que era Dylan Cantero, además, no era cualquier detenido, y llega la denuncia al área de control policial porque le estaban pegando dentro de una comisaría, y Saín dice hay que hacerse los boludos, hay que dejar que esto suceda, cualquier cosa hay que decir llegamos tarde. Eso es una de las referencias que se pone en consideración de violencia institucional. Hay otras denuncias, por ejemplo, una denuncia que hace Jacqueline Balangione, que era la defensora, la directora del Servicio Público de la Defensa, que también fue ninguneada. Dice hay que cajonearla, no hay que hacerse los onzos, no hay que tomarla. ¿Se acuerdan cuando mataron al Trinche Karlovich? Sí, claro. Un hecho de inseguridad en Rosario, un gran jugador de fútbol, una estrella mundial, para robarle la bici tal cual. Por ese hecho fue detenido un chico de apellido que le decían Bocacha. Cuando Bocacha es detenido por las TOE, hay una comunicación entre el jefe de las TOE y el grupo que compartían Saín y Schuchmann, Cotticini, y le dice, lo tengo a Bocacha. ¿Cuál es el estado de Karlovich? Se pregunta en el grupo. Tiene un coma inducido. Y Saín le dice al jefe de las TOE, inducile un coma a Bocacha. ¿Procedo, jefe? Proceda, le dice. Y nadie del grupo dice nadie. ¿Qué entendés por eso? Que seguramente a Bocacha le dieron adentro de la comisaría para que tenga. Vamos redondeando ya porque nos queda poco tiempo. Me parece que destrucción de documento, como decíamos recién, las bolsas de consorcio que fueron secuestradas en la dependencia de Rosario del Ministerio de Seguridad, revelación y circulación de documentos secretos, esto también por teléfono. Se intercambiaban documentación secreta, por ejemplo, una escucha telefónica, hacía una transcripción. Mirá lo que dijo Pepito en la causa de Cachito. Y la compartían por WhatsApp, cuando tenía que estar reservada en el expediente. Y la utilización ilegal de gastos reservados. Atención con esto. Yo se lo conté a Sergio y Nunita creo que hace 15 días. Ojo que este puede ser un gran problema. La Fiscalía sospecha que había 1.200.000 pesos de gastos reservados de utilización discrecional mensual que eran repartidos entre Marcelo Saín, Nadia Schuchmann y Diego Rodríguez. Y menciona 3 fechas puntuales de cómo se dividieron la plata en un momento del 2020 y del 2021. Todos estos hechos estamos hablando con la imputación a la vista, todo esto se imputó hoy a la mañana Saín, siguen las imputativas en horas de la tarde, ya de manera presencial. Bueno, todo sumamente interesante, increíble todo Tremendo. Lo que salió en esta jornada judicial. Cortito, Héctor, ¿cómo sigue esto después de esta tarde? Sigue con lo que se llama la audiencia de medidas cautelares. Como no hay personas detenidas, lo tiene que fijar el Poder Judicial, puede ser dentro de una semana, puede ser dentro de 15 días, puede ser dentro de un mes. Ya dentro de un mes sería ya cerquita de la feria. Espero que sea, digamos, antes de la feria. Y ahí se define. Ahí las partes pueden pedir desde una prisión preventiva. Me parece que no tiene color esto hoy porque todos estuvieron sujetos a derecho todo este tiempo, pero puede haber un depósito de fianza, restricción de tomar contacto con los investigadores y con gran parte de los testimonios, restricción puede ser para salir del país, otro tipo de restricciones, como ya pasó con la causa de armas. Bueno, es sumamente interesante todo lo que tiene que ver con la imputación a Saín y compañía. 8 personas imputadas que en algún momento desempeñaron funciones en el Ministerio de Seguridad de la provincia.